Buenas noches, hermanos y hermanas, todos en Facebook, YouTube, cualquier parte que están mirando este servicio. Es un servicio especial y nosotros queremos traerles un mensaje y también unos cantos, y si ustedes quieren acompañarnos durante esta noche hermosa que el Señor nos ha regalado, sería bueno, y yo sé que estarían bendecidos a través de todo esto. Así que ahí donde están, vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Gracias por darnos un nuevo día, otro respirar, y con estos respiro que tenemos vamos a alabar su nombre. Dios, te damos gracias porque sobre todo que pasa en el mundo hay algo mucho más grande, y es tu sacrificio que tú diste por nosotros. Y hoy solamente venimos a decir gracias. No venimos a pedir nada, Dios. Solo decir gracias por lo que hiciste en esta cruz, por redimirnos, por pagar por nuestros pecados. Así que recíbelo en esta noche, Dios. Solo recibe. Mira nuestros corazones que quieren venir aquí y traerte gracias, Dios. Traerte gracias. Así que este primer canto es Gracias de Marcos Witt. Y en esta noche vamos a estar dándole a nuestro Señor mucho de eso. Así que donde estás, si quieres acompañarnos en alabar, cualquier cosa que estás haciendo, espero que es una bendición para ustedes. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias,
mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Sí, mi Dios, te damos gracias por la sangre, esa preciosa sangre que derramaste. Sabemos que hay poder en esa preciosa sangre para cualquier cosa en nuestras vidas. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Y tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó.
fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú cubriste nuestros pecados con tu preciosa sangre. Señor, me les bendiga, mis hermanos, donde quiera que se encuentren en esta noche. Hoy estamos recordando, ¿verdad?, el evento que marcó no solamente la historia de este mundo, pero el evento que vino a marcar y transformar nuestra vida para siempre. Hoy se está celebrando alrededor del mundo, o aún recordando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él vino a este mundo para pagar el precio de nuestro pecado. Y ahí donde usted se encuentra en esta noche, yo le quiero pedir que por favor abra su Biblia en Mateo 27. Mateo 27, versículo 35. Vamos a estar leyendo juntos. Quizás no nos encontramos juntos en esta noche, en este lugar, pero aún como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, podemos estar juntos, recordando la victoria que el Señor Jesucristo obtuvo sobre esa cruz. Pero hoy, viernes, queremos recordar, ¿verdad?, lo que sucedió en aquel día. Recordar los aspectos dolorosos, vergonzosos de haber sido crucificado. No cualquier hombre, sino el Rey de Gloria. Así que allí en Mateo 27, versículo 35, dice así la palabra del Señor: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El haber sido crucificado no era cualquier cosa, y la gente de aquellos días sabían lo vergonzoso, sabían lo doloroso que era el ser una persona crucificada. Pero aquí vemos también en esta escritura, en estos versículos que hemos leído, vemos dos extremos. Vemos la santidad de Dios y vemos la absoluta depravación del hombre. Aquí en estos versículos vemos la santidad de Dios en Jesús. Vemos lo que Él hizo, vemos la pureza y vemos la obra, vemos la palabra de Dios cumpliéndose para traer santidad, para traer limpieza, perdón hacia la humanidad.
vemos que aún mientras le injuriaban, mientras le ofendían, mientras le escarnecían, vemos la santidad de Dios. Vemos a Jesús en esa cruz, sin responder a las ofensas, sin responder con insultos, sin responder con amenazas. Vemos la santidad de Dios, pero también vemos aquí la absoluta depravación del hombre. Dice que le crucificaron. Eso ya en sí vemos la maldad, la depravación del hombre, que crucificaron a un hombre inocente. Lo crucificaron sin un justo juicio. Vemos la maldad, la depravación, lo perdido del ser humano. Dicen, lo crucificaron, pero no solamente eso, vemos la maldad porque dice que hasta sobre sus ropas echaron suertes. Estaban jugando, estaban mirándolo hasta como un premio, la ropa que nuestro Señor llevaba puesta. Pero no solamente echaron suerte sobre su ropa, y no solamente le crucificaron, sino también que le pusieron allí un anuncio sobre su cabeza que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Estaban allí siendo burla de él. Pero dice que también entre dos ladrones lo trataron como un vil malhechor, como una persona digna de muerte, del cual él no era. Dice que ahí los que pasaban le injuriaban. Mire por favor, usted que está allí leyendo conmigo, mire la absoluta depravación del hombre. Viendo a Jesús crucificado, dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, dice, sálvate a ti mismo. Le injuriaban. La gente que pasaba por ahí, vemos la maldad de la gente. Ni un poco de misericordia ni compasión tenían al ver a un hombre crucificado, muriendo. Ni porque estaba crucificado derramando su sangre, ni porque estaba allí en agonía siendo humillado públicamente, ni así se compadecían de una persona que estaba sufriendo el castigo de la cruz. Dice que le decían: bájate, sálvate. Pero mire también lo que dice allí. Dice que también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Aquí miramos la depravación del hombre religioso, la depravación de aquellos que según conocían a Dios. ¿Dónde estaba la misericordia? ¿Dónde estaba el perdón? ¿Dónde estaba la compasión de no importa si hubiera sido un criminal, el cual no lo era? Pero ¿dónde estaba la compasión de un hombre que estaba sufriendo su muerte? Nada de compasión, nada de misericordia. Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y luego mire por favor el corazón tan oscuro, tan depravado y tan malvado de estos hombres religiosos. El versículo 3 dice: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. La depravación total de la humanidad. Podemos esperar que la gente que no conozca a Dios no tenga misericordia de la gente, que no tenga compasión. Pero mire, estos hombres que eran los religiosos, los que según conocían a Dios, le decían y a Jesús: confió en Dios, que Dios le salve. La completa depravación del hombre y de aquellos que se creían
que conocían a Dios. Pero no solo eso, aún dice que aún los ladrones, dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. La gente aún estando en su lecho de muerte, ni así se compadecen. Hay personas que ni así tienen misericordia de los demás. Y aquí vemos la completa y absoluta depravación del ser humano. Y eso no sucedió solamente en aquel entonces, hace 2000 años, sino que el día de hoy se ha ido perdiendo el sentido de la santidad de Dios. El día de hoy ya la gente no entiende lo santo que Dios es, y se ha ido perdiendo también el sentido del pecado del hombre. Ya la gente se pregunta el día de hoy, bueno, ¿y por qué murió Jesús? Por mí. Porque han perdido el sentido de la santidad de Dios y han perdido el sentido del estado pecaminoso del hombre. Pero al ver nosotros las Escrituras, vemos que Jesús sufrió el castigo de la cruz para evitar nuestro castigo eterno que merecíamos por la santidad de Dios y por la profunda depravación nuestra. Hoy yo le pido que usted, donde se encuentre, pueda hoy recordar lo santo que Dios es. Recuerde la santidad de Dios y recuerde la absoluta depravación del hombre, para que logre entender por qué el día de hoy estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Espero que en esta noche sea de bendición para usted, donde se encuentre con su familia, y que usted pueda bendecir el nombre de Dios por ese sacrificio tan precioso que hizo nuestro Señor por nosotros en la cruz. El día domingo continuaremos con nuestro servicio y celebración de resurrección, así que ahí nos puede estar observando también o celebrando juntos a través de estos medios. Así que en esta noche le dejo también el lugar a mi hermano Santos, que también va a compartir una palabra respecto al suceso de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Así que le dejo el lugar a nuestro hermano. Gloria a Dios. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, allá donde se encuentran en sus lugares o en sus hogares. Tomando en cuenta la ocasión, vamos a suspender el tema de A Corazón Abierto por este viernes solamente, y vamos a continuar por la misma línea donde el pastor empezaba esta tarde, esta noche. Lo voy a invitar a que abran su Biblia conmigo en el libro de Mateo. Vamos a leer varias escrituras por si acaso no habían leído entre semana. Vamos a leer un poco aquí juntos. Mateo capítulo 26, versículo 26 al 28, y luego vamos a brincar al 36 al 44, y luego nos vamos a ir a Lucas 22. Por lo pronto, para iniciar, Mateo 26, 26 al 28, dice de la siguiente manera: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vámonos al versículo 46, perdón, ahí mismo en la siguiente página, 36 al 44. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní,
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vamos ahora al libro de Lucas. Vamos a leer un poquito bastante, pero no voy a ir versículo por versículo. Así que acompáñeme a Lucas 22, 15 al 20 y luego brincamos a Lucas 23. Lucas 22, 15 al 20. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 23, 33 al 49. Lucas 23, 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Aquí miramos todo lo que aconteció en aquella fatídica noche, en aquel día. Espero que esta palabra llegue a la mente, al corazón, al espíritu, que todo su ser sea afectado y que no solamente nos demos golpes de pecho, sino que podamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador, ya que Él murió por nuestros pecados y no para enseñarnos a morir. Bien, en esta noche dijimos se ha cambiado lo que es el tema y vamos a estar hablando, el tema de esta noche lo hemos titulado Entre la agonía y la gloria. La noche de la última Pascua, como aquí leíamos, fue una noche de grandes acontecimientos, la mayoría de ellos muy tristes para Jesús. Fue una noche larga, sombría, agónica y terrible en gran manera, donde también las huestes de maldad de las tinieblas también se pusieron de manifiesto. La Pascua, hermanos, era por una parte un memorial de lo que fue la liberación de Egipto y por otra un tipo profético de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso la cena del Señor está destinada a recordar eso. Por eso les dijo que hicieran esto en memoria de mí, porque estaban recordando la muerte de Cristo hasta que Él volviera. Y es admirable mirar el amor de Dios si nos referimos a las palabras en Lucas, donde Él les dice o expresa el amor que tiene por sus discípulos al decir: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, con ustedes. Parece que Jesús tenía un dolor, una tristeza, pero a la vez una alegría. Hemos titulado este tema, este mensaje, Entre la agonía y la gloria, porque Él estaba en una agonía y lo vamos a ver más adelante, lo leímos en los versículos, pero estaba también a un paso de entrar a la gloria, a aquella gloria que un día Él tuvo con su Padre, como lo menciona en muchos pasajes de las Escrituras. Así que Él les dice a ellos: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros. Estaba deseoso de comerla con ellos antes de padecer todo lo que padecería. Pareciera como si esta intimidad, esta relación íntima con su grupo más cercano le fortaleciese para ir a lo que sería la pasión y su muerte. Hasta esta Pascua, amados hermanos, el Cordero Pascual había tomado, como quien dice, el lugar, o había tomado su cuerpo, pero ahora el verdadero Cordero Pascual sería sacrificado, es decir, el Cordero Pascual, el rociamiento de la sangre, representaban hasta ahora, en lo que él está diciendo, mi sacrificio. Si nosotros miramos en el Antiguo Testamento, sobre todo en la ley, se sacrificaba un cordero cada año para la remisión de los pecados del pueblo. Había la muerte de este animal y había que rociar la sangre sobre la gente, pero eso es lo que aquí está haciendo alusión. Hasta esta Pascua, ese Cordero Pascual había tomado su lugar, pero ahora
Jesucristo está presente y ahora Él sería el que tomaría ese lugar para ser sacrificado en lugar del Cordero. Así que parece que esto fortalecía al Señor para poder llegar hasta ese encuentro con su muerte, con aquella pasión. Y esto es lo que él estaba hablando cuando empezaron a tomar la Santa Cena, y les termina diciendo: por tanto, por estas cosas que han sucedido en un pasado y por lo que ahora va a suceder, hagan esto en memoria de mí. Así que de ahí en adelante nos empezó a tomar lo que es la Santa Cena, o donde viene la institución y la instrucción de tomar la Santa Cena. Bien, en el capítulo 12 del libro de Éxodo se dan instrucciones acerca del Cordero Pascual. Allí Dios instruyó al pueblo cómo debería de llevarse a cabo lo que era matar el cordero y todo esto para la Pascua. Y para empezar deberían separarlo el día 10 de abril para comerlo el día 14. O sea, 4 días antes lo separaban. Ese cordero debía de ser sin defectos, debía ser de 1 año y sacrificado en la flor de su edad. Es importante, hermanos, notar una cosa acerca de Jesucristo. Habiendo o sabiendo él perfectamente que en esta Pascua sería sacrificado, Jesucristo entró solemnemente en Jerusalén justo el día en que el Cordero Pascual era puesto aparte. Es decir, entró 4 días antes de ser crucificado. Jesús entró en Jerusalén, y ahí ese mismo día ese Cordero Pascual también era puesto aparte. El cordero había de ser muerto y asado al fuego, indicando así también los terribles sufrimientos que Jesucristo llevaría a cabo en la cruz del Calvario, o indicando los dolores que llevarían la crucifixión. También este cordero había de ser matado por toda la comunidad. Jesús, hermanos, para que lo entendamos bien, también fue muerto o crucificado en la flor de su vida, y también fue muerto por toda la comunidad judía. Aquí estaban terminando los sacrificios mosaicos con la muerte de Jesús en el Calvario. ¿Qué es lo que ahora sigue? Getsemaní. Getsemaní significa lugar de la prensa o prensa de olivos. Y esto es significativo porque ahí se estrujaban las uvas, las olivas, para sacarle el aceite. Y de alguna manera Jesús fue estrujado esa noche porque fue puesto en una agonía, como lo leímos en el libro de Mateo. Había una angustia y una agonía en todo su ser por los terribles sucesos que estaban a punto de acontecer. Así que él le dice a Pedro, Jacobo y a Juan, que era el círculo más cercano, o los 3 más cercanos del grupo de los 12, les dice: mi alma está abrumada, es lo que en sí les está diciendo, de una tristeza mortal. Mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Así, de esa manera les expone el estado de su ánimo. Amados hermanos, lo sabemos perfectamente lo importante que es para una persona con un espíritu angustiado tener un amigo con quien podamos hablar y a quien podamos decirle lo que nos está sucediendo. Y Jesús está hablando con ellos, exponiéndoles el estado de su ánimo en el que él se encuentra. Así que
Pareciera como si esto a él le daba un profundo desahogo, el poder hablar con aquellos que él había amado, con aquellos que él había escogido para que fueran sus discípulos. Les está diciendo: mi alma está muy triste o rodeada de suprema tristeza. Su alma, amados hermanos, estaba disuelta en el dolor. Su espíritu estaba lleno de agonía, como lo leímos en los versículos de Mateo. Y era tanta aquella agonía que Lucas es el único evangelio que habla de aquel ángel que bajó para fortalecerlo. Amados hermanos, era muy difícil para que un ser humano soportara tanta presión, tanta agonía, sin sufrir la muerte en ese mismo momento. Las investigaciones médicas dicen que es posible sudar gotas de sangre, o vamos a ponerlo de esta manera, que los poros se abren. Si una persona está pasando por una severa prueba mental, los poros se pueden abrir y emanar sangre por ellos. La agonía de Jesús era tal que dice la Biblia que sus gotas eran como, o que su sudor era como gruesas gotas de sangre. La agonía que él tenía era una angustia terrible, de manera que aquel ángel bajó para fortalecerlo. Y esto nos enseña a nosotros, amados hermanos, que muchas veces tendremos que pasar por situaciones difíciles. Muchas veces tendremos aflicciones, está escrito en la palabra, y entendemos que todos en un momento como este queremos ser librados, queremos evitar pasar por él, pero esto nos enseña en que habrá momentos en la vida que no vamos a ser librados de las angustias, del dolor, de la aflicción, pero una cosa sí es segura, que seremos fortalecidos para que podamos pasar por encima de esas situaciones. Y es lo que estos versículos nos enseñan. La agonía de Jesús era terrible, era grande, y no terminó hasta que él pudo llegar a decir: consumado es. Ahí fue donde terminó la agonía por la que él fue puesto, a la cual fue llevado. Lo podemos ver, si usted quiere mirarlo, o esto quizá nos ayuda a entender. Cuando nosotros estamos apurados, afligidos, desesperados, angustiados, es muy difícil que podamos tener paz y que podamos tener calma o estar quietos en un solo lugar. Por lo regular nos movemos de un lugar a otro porque hay angustia en nuestra vida, en nuestro corazón. Y eso se puede ver en aquel ir y venir de aquella oración. Dice que oraba y oró profundamente: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Lo que está diciendo: Señor, si es posible redimir a la humanidad sin que yo tenga que morir en la cruz del Calvario, sin que yo tenga que pasar esos horrores, pero si no hay otra manera, hágase tu voluntad. Y lo vemos que se repitió por 3 veces aquella oración intensa, rogándole al Padre que si era posible que pasara esta copa sin que él la bebiera, o si fuera posible redimir a la humanidad sin tener que ir al Calvario. Ahí fue el momento donde él pudo renunciar y decir: no lo hago. Pero su amor, su pasión, su devoción fue más fuerte que el dolor, y aceptó, como lo dice Isaías, que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. En Getsemaní también él fue capturado por los soldados. Esa noche fue larga, como lo dije al principio, fue sombría, fue agónica, fue angustiosa. Y hay 11 acontecimientos que se nombran en esa noche. No vamos a entrar en detalle de eso, pero esa noche Jesús definitivamente no durmió, porque esa noche, lo que fue el jueves en la noche,
Él tomó la Pascua con sus discípulos, instituyó la Santa Cena, lavó los pies de sus discípulos, les dio instrucciones entre el aposento alto y el cenáculo, entre el cenáculo y lo que fue el monte de los olivos. Fue toda una noche de conversar, de darles instrucciones y de orar por ellos para que fueran fortalecidos para poder soportar todo lo que vendría después de su partida. Fue una noche terrible. Así que habían muchas cosas que pasaron. Ahí en esa noche, en esa madrugada, fue cuando él fue capturado por los, vamos a decir, los alguaciles, los ancianos del templo. Todos ellos participaron en aquella captura, algo maléficamente planeado, porque no se capturaba a nadie en la madrugada y mucho menos se hacía un juicio sin que se presentara una defensa. Le hicieron un juicio injusto. Lo justo sería que le dieran lugar a defenderse. La Biblia lo había establecido que no se defendería, pero si hubiera lugar para defenderse, si hubieran dado la oportunidad, los mismos hechos que él hacía o que había llevado a cabo, dirían que él era inocente. Porque muchas veces también les dijo: muchas buenas obras he hecho, ¿por cuál de todas me condenan? Y si le hubieran dado la oportunidad de defenderse, sin duda que ahí hubiera estado el endemoniado de Gadara diciendo: a mí me libertó de los demonios. Allí hubieran estado quizás Lázaro diciéndole: a mí me resucitó de los muertos. Allí hubiera estado la viuda de Naín diciendo: a mi hijo lo levantó de entre los muertos. Allí hubiera estado Nicodemo. Allí hubieran estado todos ellos dando testimonio de las grandes obras que él había realizado. Sanó enfermos, a los cojos los hizo andar, a los ciegos les dio la vista. Jesús pudo haber dicho: ¿por cuál de todos estos hechos me condenan? Pero su juicio fue injusto y fue llevado al matadero. Lo llevaron al monte Gólgota, y cuando él colgaba de aquel madero, hubieron 7 palabras que él exclamó. No vamos a hablar de todas las 7, pero vamos a hablar de 3 de ellas: la quinta, la sexta y la séptima. Y la quinta dice en Juan 19:28: tengo sed. Tengo sed. Y obviamente no es extraño que tuviera sed. Y allí dice que esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Ahora, no está hablando de que la escritura decía que iba a tener sed o que iba a pasar esto. No, lo que está dando cumplimiento es al Salmo 69:21, donde se habla que él diría estas palabras: tengo sed. ¿Por qué tenía sed? Simplemente por deshidratación consiguiente a la tremenda pérdida de sangre. Había perdido mucha sangre. La Biblia habla de 39 azotes. Aparte de esos azotes, que no eran cualquier azotes, eran hombres expertos, y donde caía la punta de esos azotes brotaba la sangre. Lo que dicen los investigadores, que cuando María lo mira después de haber sido azotado, fue algo terrible, quedó irreconocible, porque Isaías menciona, lo había mencionado unos 700 años antes, de que sería molido por nuestros pecados. Y cuando yo oigo o veo o leo la palabra molido, me da a entender como cuando metemos un plátano a la licuadora para ser molido, para hacernos un licuado. Fue molido por nuestros pecados. Lo que María vio en su hijo no fue a su hijo, sino a una masa ensangrentada. Es reconocible. Por eso dijo que lo miraríamos sin atractivo,
lo desfiguraron por amor a nosotros. Y aparte de los azotes, también lo coronaron con una corona de espina. Esa corona la tejieron con espinas, la cual se la pusieron en la cabeza y le golpeaban en la cabeza para que las espinas se enterraran en su cabeza, en su sien, y todo eso brotaba sangre. Cuando está colgando del Calvario, le metieron una lanza en su costado y eso también salió sangre. Así que había una deshidratación y lógicamente él dijo: tengo sed, porque se cree también que desde el arresto de la noche anterior no le dieron de comer ni le dieron de beber. Así que era normal que él tuviera sed. Había un proceso, había una fatiga en todo aquel proceso, y también esto deja ver la aflicción que había en su alma, como lo menciona Isaías 53:11, que vería la aflicción de su alma, pero él quedaría satisfecho después de ver el resultado de que la humanidad había sido liberada. ¿Cómo es la crucifixión? La crucifixión, hermanos, es quizás la tortura más horrible que el ser humano haya inventado, porque los crucificados morían en una situación de asfixia. Sus pies estaban clavados, sus manos también estaban clavadas, así que la cavidad de su pecho se bajaba hacia abajo, se contraía de tal manera que hacía imposible poder respirar. Entonces los crucificados morían en una manera de asfixia, no podían respirar, y cuando se estaban ahogando tenían que alzarse, apoyarse sobre sus pies para levantarse y que su pecho se pudiera acomodar para poder respirar, pero eso significaba también un dolor punzante porque se tenía que apoyar sobre sus pies que estaban también clavados. Por eso los muertos o los crucificados muchas veces estaban colgando de aquella cruz, y por eso era necesario muchas veces quebrarle los huesos para que entonces se descolgaran por completo y murieran asfixiados. Pero en el caso de Jesús se había dicho, también se había profetizado que hueso de él no sería quebrado. Y en el libro de Éxodo se habla de que el cordero pascual tenía que ser un cordero perfecto, sin defecto alguno. Si ese cordero estaba tuerto, si ese cordero tenía un hueso quebrado, no serviría el holocausto, no serviría el sacrificio. Y para que el sacrificio de Jesús fuera válido, fuera completo, fuera terminado, no debían de quebrarle sus huesos. Y por esa es la razón que cuando leemos dice que cuando llegaron a verlo, él ya había expirado y no hubo necesidad de quebrarle sus huesos para que el sacrificio fuera completo, fuera válido el pago por la deuda de nuestros pecados. La agonía de la muerte por cruz era algo terrible, pero él estuvo dispuesto a pagar el precio por amor a nosotros, por amor a ti que me escuchas allá donde estás. Por amor a ti, él derramó cada gota de su sangre. Hay una palabra más, una expresión más que él dijo en Juan 19:30. Y esa expresión o esa palabra es: consumado es, o consumado está. En griego es una sola palabra, y el griego dice que es tetelestai. Tetelestai es la palabra que se traduce por consumado es o hecho está. Significa literalmente
ha sido terminado. El vocablo puede entenderse de muchas maneras, y todas, quizás las que voy a enumerar, son válidas, pero hay una que me llama más la atención. Y la primera interpretación puede ser: se han acabado, al decir el hecho está, se ha acabado los tormentos que la maldad de mis enemigos me ha infligido. Pudiera ser una, vamos a decir, una explicación, pudiera entenderse de esa manera. Pero el B también dice: se ha llevado a cabo el designio y mandato del Padre en cuanto a los sufrimientos que comportaba el llevar a feliz término la obra de la redención de la humanidad perdida. Y por supuesto que había dolor, y Él lo sabía cuando estaba en el Getsemaní. Él lo supo siempre, de que ese sacrificio, de que ese dolor iba a ser terrible, pero estaba escrito, y Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Se pudiera interpretarse de la siguiente manera también: se han cumplido enteramente todos los tipos de profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a los futuros sufrimientos del Mesías o del siervo sufriente de Jehová. Sí, también se puede interpretar de esa manera, porque también es verdad. Las profecías del Antiguo Testamento decían, hablaban de sus sufrimientos, y el más claro de todos es Isaías, cuando habla de todo esto que él llevaría a cabo. Esos sufrimientos, Isaías capítulo 53 los describe perfectamente. O como en cuarto lugar, pudiera interpretarse también: se han acabado todas las normas de la ley ceremonial con la realidad del sacrificio del Calvario. También es cierto, porque ahí se terminaban las ceremonias de la ley, ahí terminaban los sacrificios del Antiguo Testamento. La sombra de los sacrificios prescritos en el libro de Levítico, no tendrían más vigencia después del Calvario. Pero la que me llama más la atención, y esa es la interpretación que le quiero dar, o la que quiero agarrar, es la quinta, donde dice: se ha terminado de pagar la deuda contraída contra Dios por el pecado de la humanidad. Se ha terminado de pagar la deuda. Consumado es, hecho está, pagado está. Se ha podido pagar la deuda contraída contra Dios por el pecado de la humanidad. Amados hermanos, el Cordero de Dios ha llevado a cabo la completa expiación por el pecado de lo que era figura el día de la expiación, o lo que llaman Yom Kippur. Como dice el hebreo de Levítico 16, está saldada la cuenta de la humanidad con Dios. La cuenta está pagada. Vamos a leer 2 de Corintios 5:19. 2 de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Deme unos minutos. Segunda carta a los Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí Cristo, al pagar la deuda por nuestros pecados, quedó cancelada esa deuda. Ahí nos reconcilió con el Padre. En el libro de Levítico también se habla de un pariente cercano, redentor. Jesucristo, al nacer de la Virgen María,
se convierte en nuestro pariente cercano, y como pariente cercano era el único que podía pagar esa deuda. Cuando usted lee en el libro de Levítico, si una persona quedaba como esclavo por causa de alguna deuda con algún señor de aquel entonces, este podía esclavizarlo hasta que pagara esa deuda, o en el peor de los casos quedar como esclavo para siempre en su casa, a menos que un pariente cercano, ya sea un hermano, un tío, un primo, un pariente cercano, fuera y pagara esa deuda. Era de la única manera que ese hombre podía recobrar su libertad. No había precio, hablando de dinero, que pudiera pagar nuestro rescate, pero su sangre tiene ese poder, esa efectividad para poderlo llevar a cabo. Así que al nacer el de María se convirtió en nuestro pariente cercano, con la capacidad y el potencial de podernos redimir de la esclavitud a la cual estábamos vendidos eternamente. Él nos rescató de esa esclavitud del pecado. Pero seguimos adelante. Quiero que tengamos en cuenta, o al tener en cuenta nosotros el vocablo griego tetelestai, era el mismo que en aquel tiempo se estampaba al pie del último recibo del pagaré o documento, en el que constaba que el deudor había satisfecho por completo la deuda contraída. En otras palabras, cuando una persona tenía una deuda y le dieron la oportunidad de estarla pagando, como quien dice, en pagos, cuando esta persona daba el último pago, abajo de ese recibo quedaba estampado, le ponían una estampa con este letrero griego tetelestai, que quiere decir que ha quedado completa la deuda contraída. Lo que este hombre debía ha sido pagado por completo. Y por eso se cree que usan este término griego tetelestai cuando Jesús dice consumado es, está diciendo el precio total ha sido pagado. No hay más deuda por nosotros. Y la Biblia nos habla en el libro de Colosenses que el acta de los decretos que había, que estaba, que constaba que éramos culpables, Él la clavó en la cruz del Calvario. Ahí rompió ese decreto, ahí nos declaró justos, ahí nos declaró inocentes y lo clavó en la cruz del Calvario. No hay más deuda por el pecado. Y esto es para aquellos que con todo su corazón aceptan a Cristo como su Salvador. Pero quiero que sigamos leyendo un poco más. Cuando estamos hablando de una deuda pagada, por eso Pablo puede decir en Romanos 8:1, ahora pues, es un grito de victoria, de triunfo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, amados hermanos, puesto que la deuda contraída por el pecado ha quedado enteramente saldada en la cruz del Calvario para aquel que ha recibido a Cristo en su corazón como su Salvador. La séptima palabra, y con esto vamos a terminar, en Lucas 23:46, Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo inmediatamente, antes de exhalar el último suspiro, amados hermanos, expresó en estas palabras su función de mediador. Es ahora cuando consumaba su holocausto, escrito ahí en Hebreos 13:12, hacía su expiación por el pecado de acuerdo a Isaías 53:10 y daba su vida en rescate por muchos, como lo dijo en Mateo 20:28.
Con esas palabras venía él a depositar en el altar de la cruz, en manos de Dios, aquel sacrificio que había llevado en la cruz del Calvario. Al decir él: en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí estaba depositando en manos de Dios a quien todo sacrificio ha de ofrecerse. Por eso él entrega su espíritu en las manos de su Padre. La voluntad del oferente, hermanos, era un requisito indispensable para la aceptación del sacrificio, y así lo hizo Jesús. En ese último suspiro se consumó la obra de la redención. Así pues, Cristo puso en manos del Padre su espíritu para recobrarlo al tercer día, cuando se levantaría en gloria. Lo puso en las manos de su Padre. Él lo dijo antes de ser crucificado: nadie me quita la vida, yo de mi propia voluntad la pongo. Y luego añade: tengo potestad para ponerla y tengo potestad o poder para volverla a tomar. Esa promesa recibí de mi Padre. La fe nuestra, amados hermanos, descansa en las palabras de Jesús. Yo la pongo, pero yo la tomo de nuevo. En la resurrección de Cristo descansa la fe de todo cristiano. Al tomar la frase del Salmo 31:5, Cristo adapta las palabras de David para uso de los creyentes moribundos. ¿En qué momento? Cuando nosotros voluntariamente venimos, y esa es la importancia, amados hermanos, de confesar nosotros nuestros pecados delante de Dios, cuando venimos a Él arrepentidos pidiendo perdón. Cristo voluntariamente puso su vida, pero la volvió a tomar, y en el domingo se va a ver que Él resucitó al tercer día. Pero es como nosotros también voluntariamente le decimos, al decirle: Señor, hoy yo me arrepiento de todos mis pecados, hoy yo te acepto como mi Salvador. Estamos renunciando a aquella antigua vida y estamos poniendo voluntariamente nuestra vida en las manos de nuestro precioso Salvador, para que Él las pastoree de ahí en adelante. Es importante: el oferente o quien hacía este sacrificio tenía que presentarlo voluntariamente al Padre. Y aquí lo importante es, si usted lo mira, y esto es referente a la resurrección, cuando Él se levanta, aquellas mujeres lo vieron, y hay una expresión que Él dice: no me toquen, porque todavía no subo al Padre. Lo que dicen los expertos es que Él estaba llevando hasta el altar del cielo aquella sangre que Él derramó en el monte Gólgota. Cada gota de sangre que chorreó aquella cruz era para el perdón y la limpieza de nuestros pecados. Pero esa sangre, dicen que Él la recogió y la llevó hasta el tercer cielo, y la presentó delante del trono de Dios, diciéndole también allá: aquí está la sangre del sacrificio que demandaste por la ofrenda o por el precio de la salvación de la humanidad. Padre, he cumplido con lo que tú me encargaste. Él sufrió nuestros dolores, amados hermanos. Cuando Él decía allá en Getsemaní que su alma estaba rodeada de una angustia mortal, es porque lo estaba, y no porque Él hubiera pecado. Cuando usted y yo pecamos, hay una angustia y hay un dolor cuando nos damos cuenta que le hemos fallado a Dios. Y eso es por mi pecado, por su pecado. Él estaba cargando en sus espaldas el pecado de toda la humanidad. Y ese peso era como un plomo abrumador
que pesaba en sus espaldas. Había una tristeza y había un dolor profundo, pero a la vez iba acompañado también de una alegría profunda, porque pronto dejaría la agonía para unirse a la gloria con su Padre. Por eso titulamos esto Entre la agonía y la gloria. Amados hermanos, amigos que nos escuchan, Él murió por tus pecados, murió por los míos, no para enseñarnos a morir. Cuando usted y yo nacemos, al ser descendientes todos de Adán, hay un pecado que ya viene dentro de nosotros. Ese germen está dentro de nosotros, y conforme nosotros vamos creciendo, ese pecado se va desarrollando en nosotros. Ese es el pecado que Él vino a quitar. Por eso no basta con decir yo no robo, no miento, no digo mentiras, no hablo malas palabras. El pecado está dentro de cada ser humano. Y de la única manera que ese pecado es removido es cuando usted y yo venimos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y reconocemos el sacrificio de Cristo en la cruz, donde fue pagada esa deuda que se contrajo allá en el Antiguo Testamento. Cristo murió por tus pecados y murió por los míos. Pero la buena noticia es que resucitó de los muertos, que está sentado a la derecha del Padre y desde allá intercede por los suyos. Yo deseo de todo corazón que esta palabra sea de ayuda, sea de bendición, sea de aliento y sea de ánimo para su vida. Vamos a hacer una oración para terminar con este servicio de esta noche. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu Hijo, porque en un día como hoy, un viernes por la tarde, tu Hijo fue crucificado por los pecados del mundo. Ahí se nos habla también en tu escritura los horrendos acontecimientos, lo que pasó en aquel fatídico día. Pero esa muerte de tu Hijo ha sido efectiva en mi vida, y yo te doy gracias porque yo lo he aceptado en mi corazón. Y es mi oración que así como yo, mucha gente que nos pueda escuchar lleve a cabo también este proceso de pedir perdón por sus pecados y entregar su vida a Cristo. Te damos gracias, Padre bueno, todos los creyentes que hemos aceptado ese sacrificio. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias por haber enviado a tu Hijo a redimirnos del pecado que estaba sobre nosotros. Gracias porque por esa muerte, por ese sacrificio en la cruz, hoy yo tengo esperanzas de vida eterna. Hoy yo tengo esperanzas que si muero un día voy a resucitar cuando aquella trompeta suene, cuando tu Hijo venga a buscar a sus redimidos. Yo me voy a levantar. Pero si tú vienes antes que yo muera, tengo la esperanza, mi Señor, de que seré transformado y seré arrebatado juntamente en las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire y estar siempre contigo. Bendice a tu iglesia, Señor, que hoy está en su casa, en sus lugares. Bendícelos. Bendice a todos aquellos a los que pueda llegar esta palabra. Que esta palabra haga efecto en su mente, en su espíritu, en su corazón. Que todo su ser, Padre, sea afectado por la palabra de la cruz. Gracias porque por amor a nosotros sufriste toda aquella humillación con la que se te humilló a rebajarte al grado de crucificarte. Solamente crucificaban a los más perversos, a los más malvados, y tú fuiste contado con los pecadores por amor a mí, por amor a la humanidad. Gracias por ese sacrificio. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Guárdalos en el hueco de tu mano. En tus manos estamos seguros. En ti reposamos, Señor, tranquilamente, porque sabemos que tú sabes guardar a tu pueblo. Gracias por todo, Padre bueno.
en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y rogamos que bendigas a los enfermos, que sanes a los enfermos, que guardes a tu pueblo, que proveas, Señor, lo suficiente para que tu pueblo no tenga necesidad. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, y así salimos del aire. Amén.